Ya, ahora sí. Bien, entonces, veamos. Miren, lo voy a simplificar esto, ¿sí? Vamos a hacerle solamente una pieza, esto para recordar lo que se ha visto en la anterior clase. Entonces, tenemos una sola pieza, que es esta, que está aquí. Ya está activado su característica 3D aquí, ¿no? En este lugar donde estoy haciéndole un circulito. Y también está, bueno, en este caso está en la vista frontal. Eso vamos a enseguida cambiarle y van a ver que no es. Y vamos a ver que, digamos, hay que ajustarle solamente un detallito para esto, ¿no? Bien, entonces, lo que vamos a hacer en este caso es, necesitamos que una de las esquinas del objeto, este cuadrado rojo, esté coincidido con una de las esquinas también de mi eje axial, el X, Y, Z, ¿no? Entonces, para eso yo voy a irme a... Bueno, para eso entonces necesito hacerle un ajuste al- a este eje axial que tenemos acá, ¿no? Y para eso me voy a ir a desplegar, ¿cómo se dice? A ampliar sus propiedades. Bueno, alguien recién estoy leyendo. En el mío no aparece igual que el suyo, dice. A ver, lo que no entiendo es qué parte, o sea, no aparecen. A ver, yo ya he creado la composición aquí, ¿no? Entonces, cuando le hago un clic al objeto, eh, me aparecen estas flechitas de X y Z, pero van a aparecer siempre y cuando esté activado esto que está aquí en el cubito que activa lo tridimensional, ¿no? Entonces, en tanto no esté activado, no me va a aparecer la flechita de X, Y, Z. Entonces, no sé si a eso te refieres, Luis, de que no te aparece igual. No sé si son las flechas o el cuadradito o qué exactamente. A ver, aquí nos dice, ¿no? Eso que no aparece igual en el mío, aparece en la esquina, pero muy diferente. De todos modos, deben ser unas flechitas, ¿no? Por decir, si no aparecieran a la misma distancia, seguramente la flecha puede estar ya directo en la esquina o en otro lugar. Bueno, la idea es que cuando esté activado la característica 3D de cualquier objeto que tengamos en la composición, sí o sí tiene que aparecernos una flecha en cualquier estilo, en cualquier aspecto, ¿no? Y ahí es donde recién aprovechamos las características de la flecha, de las flechas estas que indican el X, Y Z para hacer que coincida con una de sus esquinas. A ver, vamos a hacer eso. Voy a ir a desplegar sus características de edición aquí abajo y voy a buscar el lugar que dice transformar. Donde dice transformar, eh, hay un lugar que dice punto de anclaje. Entonces, en el programa After Effects, el punto de anclaje sería ese lugar a donde coinciden las flechitas X y Z con el objeto, ¿sí? En este caso, mi punto de anclaje está aquí separado, ¿no? Pero le vamos a mover. Fíjense, como también tiene aquí, a ver, lo voy a indicar acá. Tiene acá donde estoy haciendo el circulito, tiene los valores para X, Y, Z. Entonces solamente es ver qué valor te va a servir. No, miren, por ejemplo, el objeto yo lo estoy moviendo, pero no está exactamente en la esquina. Ya le moví más o menos cercano a que coincida con los ejes X, Y, Z y ahora le voy a mover el otro que me daría la... Ah, no, este no. Este es el que necesito moverle. Este, y le estoy moviendo a un costado para que coincida exactamente con la esquina. Ahora sí está coincidido con la esquina, o por lo menos casi coincidido, ¿no? Miren, si le voy ampliando, entonces ahí me voy dando cuenta recién de cuánto más me faltaría a un costado o al otro. Ahí está exactamente.
Y con este otro valor le voy a poner I. Ahí está exactito en el punto de la cruz. Pero aquí no podemos apreciar, por ejemplo, que o sea, esta es solamente una de las vistas, la vista frontal. Entonces, no podemos apreciar todavía en la vista de costado cómo está, si está realmente coincidido o no el planito este con el eje X, Y, Z. Entonces, para eso tendríamos que ver otra de las vistas, ¿no? En este caso voy a ver la vista izquierda, por ejemplo, y verificamos si está coincidido. Y bueno, sí está coincidido, ¿no? Entonces ya eso nos da la seguridad de que está en el lugar que necesitamos. A ver, en la derecha también está bien, en la vista superior también está coincidido y en la vista de frente ya eso es lo que estábamos trabajando. Entonces, una vez hecho esto, ya estaría listo nuestro objeto para hacerle cualquier cambio, ¿sí? ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Ahora me escucha? Algo pasa con este micro. Creo que deberían de escucharme ahora. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Estoy probando. Sí, está bueno el micro. Ya, entonces les decía, ¿no? Que hemos hecho la coincidencia con uno de los ejes. Bueno, esto como lo estoy haciendo en un solo plano, se ve sencillo, ¿no? Pero cuando ya tengamos todo el objeto, como la cajita que hemos dicho construido, tal vez se complique considerando que tenemos más objetos. Entonces ahí es ubicarse nomás según cada vista, cómo le vamos a acomodar. ¿Sí? Entonces, una vez hecho esto, fíjense, yo ya puedo ir a su característica, por ejemplo, de rotación. Aquí, a ver, le voy a borrar un rato esto. Puedo ir a la parte que dice rotación y ya va a rotar el objeto. Veamos. Miren, me voy a ir, bueno, selecciono primero el objeto, me voy a donde dice rotación, aquí. Y bueno, igual me aparecen los diferentes ejes de rotación. Miren, eje X, Y y Z. Vamos a girar en el eje Y. Entonces igual, miren, ya está girando en el eje Y, junto con la flechita, junto con las flechas X, Y, Z, ¿no? Miren, está girando en función del eje X. Quiero que gire en función del eje Y, que sería este. Entonces me voy al eje Y y lo mismo, puedo jugar con la posición. Miren, ahí está girando en torno al eje Y. ¿Sí? Está dando vueltas. Si quiero que gire en función del eje Z, lo mismo. Agarro esto y le hago un giro así. Miren, ahora está girando alrededor del eje Z.
Entonces ahí, así es como nosotros podemos controlar, digamos, los giros según un punto que nosotros también podamos controlar en su posición. A este punto, en algunos programas le dicen punto de pivote, como aquí le dicen, bueno, como aquí en el After Effects le dicen punto de anclaje, en otros programas también le dicen eh, centro de giro y bueno, pueden usar diferentes términos, ¿no? Pero la idea es que ese punto es como un centro y en función de ese centro es el que va girando el objeto que tengamos seleccionado, ¿no? Y esto nos sirve de mucho porque el giro no necesariamente tiene que estar coincidido con alguna de las caras, esquinas o demás. El giro a veces puede o tendría que estar en función de otros parámetros. Entonces, como esto es movible, lo podemos nosotros ubicar donde mejor nos sirva para el movimiento que estamos realizando. ¿Sí? Bueno, yo creo que ahora sí se entendió esta parte de los giros y cómo acomodar el objeto a este axial del X, Y, Z y gracias a esto poder hacer las rotaciones, ¿sí? Entonces, como les había dicho, ah, el- la clave, digamos, es ubicarse en cómo acomodar estos puntos y una vez hecho eso, se resuelven miles de cosas para poder volver a reacomodar, mover, girar, no sé, como mejor nos salga la animación que estamos pensando, ¿no? Entonces, como esto ya está resuelto, yo creo que ya es complementario a lo que al ejercicio de la cajita que tiene una tapa que se va, no sé, destapar, cosas así, ¿no? Bien, ahora lo que estaba planificado para esta clase es algo un poquito diferente. Esto es, digamos, toda la parte que tiene que ver con la ubicación espacial, pero basado en sus vistas del programa, ¿no? Fíjense que aquí no estoy usando todavía las vistas de cámara, pero en otras versiones más actuales ya tenemos otras vistas personalizadas que nos permiten verlo así, por ejemplo, miren, vista personalizada de un lado, del otro lado, y así. Entonces, estas vistas personalizadas nos permiten hacer una especie de lo que se llama isométrico. Las vistas en isométrico nos dan esa idea como, como que para ver el cubito, ¿no? O sea, como cuando tuviera esto armado los otros lados, entonces seguramente se va a completar la idea del cubo. Y para eso nos sirve todo lo que tenga que ver con lo isométrico. También hay que destacar, recordar, no sé, que dentro de lo isométrico, todos los lados son paralelos. ¿Sí? Eso quiere decir que como que los lados son paralelos, si se dan cuenta aquí, lo voy a ampliar un poco. Ahí, miren, en esta vista, por ejemplo, el lado este de arriba del rectángulo este es paralelo a este lado de abajo. El lado izquierdo es paralelo al lado derecho. Entonces, esta vista por eso se le llama isométrico, porque iso quiere decir igual, parecido. Entonces, los lados se parecen, ¿sí? Sea que lo veamos de este lado o de este, bueno, esto es como si estuviera de frente, pero este es del otro lado, digamos. Entonces, esta idea
El paralelismo funciona para cualquier construcción que hagamos. Miren, por ejemplo, si yo quiero hacerle aquí un copia y pega y hacer una cara totalmente, ¿cómo se dice? Una cara que sea perpendicular. Entonces la cara perpendicular solamente es copiar y pegar, ¿no? Ya le he copiado y pegado y a esa la vamos a mover a al otro objeto. Entonces voy a agarrar el objeto 2 y a ese objeto 2 le voy a, por ejemplo, girar, pero de manera perpendicular usando el iconito que dice transformar. Le voy a ir a uno de los ejes que me va a permitir hacer eso. Miren, estoy haciendo una perpendicularidad. Entonces le estoy poniendo ahí. Pero en el valor yo le voy a personalizar y le voy a poner menos 90, así para que sea cabalito. Listo, ahí me equivoqué. Mejor ahí le voy a poner 90. Ay, me equivoqué otro. Mm, ya, ahí es menos 90. Listo, ahora sí. Miren, entonces, en ambos lados de esta construcción que es como una L, diremos, son paralelos todos los lados. Este que estoy, a ver, haciéndole una rayita, ese es paralelo con este lado. Este es paralelo con este lado. Entonces, en estas vistas podemos hacer ese tipo de, eh, podemos ver ese tipo de fenómenos, diría, que es diferente a lo que a lo que nos muestra la cámara, cuando ya le pongamos la cámara. Eso yo creo que ustedes lo van a verificar o también ahora lo podemos verificar. Cuando ya ponemos la cámara, dependiendo de lo que hemos visto más antes, dependiendo del ángulo de la cámara y el tipo de lo que le llamamos ángulo de visión, entonces esta figura ya no va a ser así con los lados paralelos, entonces dependiendo de cuán grande sea el ángulo de visión, entonces le vamos a dar cierta perspectivación al objeto y ahí ya no van a ser paralelos sus lados, ¿sí? Entonces, ese detallito solamente a considerar para cualquier construcción que estén haciendo. ¿Listo? Ya. Ahora sí, una cosa que no hemos visto en anteriores clases era esto de los efectos que podemos nosotros asignarle a los objetos que estemos construyendo. Miren, voy a yo hacer un detallito. A ver, me voy a ir a la vista frontal primero. Ya, ahí está. Entonces, voy a hacer el siguiente detalle. Aquí yo le voy a poner algo, alguien me dice, dicen, creo que mi programa está mal. Ah, esto es de quién? Ah, Luis. Dice, no sé qué tiene, se ve todo pixelado. Uy, eso está grave. A ver, ¿qué más pasa? A ver, descríbeme.
A ver, nos comenta Luis que, que ya ha instalado varias versiones y no funciona. Ups, está grave. A ver, ¿qué tal si nos puedes nos puedes compartir tu pantalla, Luis? A ver, un rato tengo que dejar yo de compartir y recién. Ahora sí, ¿nos puedes compartir? Ya, ahí está. Le dicen así se ve, no sé qué tiene. Usa el Ah, trabajo está igual, no sé. pixelado. Sí, sí. Eso debe ser por el Sí, tamaño. A ver, aléjale mucho más. Es que, ahí mira, tu cuadrado es muy pequeño. El, el cuadradito ese que has generado es muy pequeño y cuando te acercas se va a ver así pixelado, ¿no? Eso no es, digamos, no es un error, ¿no? Sino te está mostrando que para el tamaño de documento que tienes abierto, eh, el cuadro es demasiado pequeño y al ampliarle, bueno, se nota lo pixelado. Para mejorar eso, cuando, cuando, cuando creas la composición nueva, tendría que estar en unas medidas, por lo menos que sean equivalentes a 1920 por 1080, ¿no? Que creo que también está. sí. Sí, 1920 por 1080, está bien. Está bien ese tamaño de vídeo, pero el cuadrito se va a pixelar cuando es chiquito y lo ampliamos. Pero le dicen en el de usted no sale así. Se aleja o se acerca y se le ve normal. Ah, A ver, compare con el suyo, va a ver. Se aleja y está bien detallado, o sea, no tiene no se nota el pixelado. bueno, sí se nota, pero no es tan extremo, sí. Ya, aquí hay un detallito que no sé si has verificado. Mm, Dice, a ver, te indico en tu máquina. Ahí, ah, ¿me muestras tu cuadradito o lo has borrado? No, no, he fijado. Ahí está. Abajo hay un dibujo de unos colorcitos. Abajo de esa ventana de la composición. Hay un dibujo de unos colorcitos rojo. No, no, hay un poco más a la derecha y abajo. O sea, de la composición. Mucho más a la derecha y un poquito arriba. Más derecha. Ahí, por ahí. Ahí ves que hay como unos circulitos, ¿no? Que Sí. dicen, ay, no alcanzo a ver, RGB y demás cosas. Al lado derecho que dice, Restablecer exposición solo afecta a las vistas. eh, ahí, uno de estos botones es el que te permite ver la resolución completa o, a ver un segundo, ¿qué dice los términos? Me fijo en el mío, dice RGB, completa. rojo, verde, azul, alfa, RGB, recto, definir espacio de trabajo del proyecto. Dice automática, completa, mitad, tercio, cuarto, pero no sé en qué orden va. Puedes verificar en cuál de sus accesos de ti dice completo, mitad, tercio, cuarto. Ah, previsualizaciones rápidas, conmutar cuadrículas de transparencia, mostrar o ocultar máscaras de invisibilidad, región de interés, Eh, allá elegir donde, opciones, allá donde dice completo ahí, completa, mitad, tercio, cuarto, personalizar. a ver, ponle al más pequeño, al cuarto, por ejemplo, al que dice cuarto. Ya, ahí está peor, ¿no? Sí, Ahí, a ver, ponle a completo ahora. A ver, ahora acércate. Ah, ya. parece que mejoró algo. Sí, eso es como una resolución de visualización. Es que, ¿saben por qué tiene esto el programa? Es porque cuando Pero aquí ya ponemos,
Ah, no está bien. Esto es porque cuando hacemos una construcción muy compleja, absorbe demasiado RAM y características de la memoria del computador, entonces se vuelve lento y por eso es que en vez de ponerle completo, le tendríamos que poner, si empieza a lentearse, por decir un tercio, un cuarto o la mitad, no sé, alguno de esos valores para que se aliviane el consumo de RAM, porque en algunas animaciones el consumo es demasiado. Ah, dicen, cuando le pongo el 3D, vuelve a aparecer igualito. Y en 3D en completa igual. Sí, mire, le voy a desaparecer el 3D y normal se va a volver. Ah, ya, sí, tienes Pero razón. le pongo esto y ya se distorsiona. Ya, esto Completa automático. tendríamos que verificarlo esto cuando cuando lo estemos convirtiendo en el video final. Si en esa conversión del video final se mantiene así de pixelado, entonces, entonces ya otro detalle puede ser. Pero de momento es como, ya, ¿te acuerdas que en el programa InDesign, cuando te mostraba las fotos y no te muestra la resolución completa, ¿no? Sí, pero ahora medio que difícil va a ser hacer lo que nos está enseñando porque no está bien, no se nota bien. Ah, no se nota exactamente. Entonces no, entonces ya no usas estas vistas, usas las vistas planas. O sea, no las vistas como esta isométrica, por ejemplo. En las vistas planas, vista de derecha, arriba, izquierda, no sé. Esas te van a ayudar, ¿no? En ahí no hay mucho problema. Sí. Bueno, y ahora recién han aparecido tus flechas. Ah, tal vez no haya estado activado eso de la característica 3D. No, o sea, esta cosita aparecía aquí, aquí en esta esquina. Y cuando quería llevarlo aquí, no se podía. Ah, ni haciendo eso de cambiando el punto de, ¿cómo se dice? Sí, porque lo cambiaba aquí y aquí aparecía. Luego aparecía aquí arriba y no Ah, podía moverlo como usted lo mueve así, ¿no ve? Digamos así. sí, 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 sí. Eso yo no podía hacer y no me daba, por eso no podía hacerlo girar Ah, la el- la, piecita. la puertita. Ah, ya, pero ahora te reconoce, ¿sí? Parece que sí. Ah, Ojalá que cuando lo cierre no se vuelva a desaparecer. no, esperemos que no, pero genial, o sea, me parece interesante que veamos diferentes versiones, porque seguramente tus compañeros o tienen una versión parecida a lo que yo estoy mostrando, o tienen una versión parecida a lo que estás usando tú. Y, y vean, ¿no? Cómo el entorno cambia también respecto al orden de los botones. Se mantienen las mismas o parecidas instrucciones, pero cambian el tamaño o demás cosas así. Pero ya, bueno, por lo menos ya te aparecen esas flechitas, yo creo que ahí sí ya se va a poder acomodar. A ver, anda haciéndole pruebitas de rotación, por ejemplo, y si funciona, entonces no hay problema. Está funcionando normal, ¿no? La rotación en el eje, creo que es el X. Sí, está bien entonces. Sí, está normal. Ya, perfecto. Ya, ahora Gracias, sí. Vicente. Dime. No, gracias, gracias. Le digo. Ahí ya, perfecto. Ahora sí, yo voy a compartir, pero necesito que dejes de compartir. Ya, gracias. Ahora sí, ¿dónde está compartir aquí? Listo, entonces, ya, volvemos aquí al cuadrito este. Bien, entonces, como les decía, la clave es esa, ¿no? Tenemos que darle el atributo 3D y con el atributo 3D ver esa coincidencia. Si, como en el caso de Luis, no apareciera muy clarito, entonces tenemos que darnos modos, ¿no? De estimar la cercanía, no sé, cosas así. ¿Sí? Entonces, con esas pautitas ya tendríamos
una exactitud de tener el punto exacto para que puedas rotar normalmente el objeto, ¿sí? Ahora bien, cuando, eh, eh, cuando este objeto ya tiene este tipo de, de movimientos, demás cosas, y cuando tengan otros objetos encima de otros objetos y otros objetos, posiblemente en algunos casos se les vuelva pesado. Eso ya es porque es característica del computador, ¿no? Eh, y como les había dicho mucho antes, el programita es pesado, entonces tenemos que acostumbrarnos a ver cómo alivianarle. Y por eso es que esto de las vistas, miren, en la máquina de Luis, eso que decía completo, cuarto, tercio, aparecía más a la derecha. En esta versión que estoy usando aparece más al medio, digamos, ¿sí? Automático, completo, mitad, tercio, cuarto, ¿no? Entonces, cuando le pongo cuarto, por ejemplo, ya la vista es súper pixelada y no, se tendría que estimar nomás algunos detalles, pero poniéndole completo, entonces recién se vuelve clarito, ¿sí? Ese detallito hay que considerarlo y tomarlo muy en cuenta, ¿ya? A ver, a lo que me iba de hoy, vamos a empezar a aplicar efectos a estos, ¿cómo se diría? Efectos adicionales a esta composición que estamos creando. Y para eso, miren lo que voy a hacer. Le voy a crear una nueva capa, pero lo voy a hacer lo voy a hacer con clic derecho y donde dice nuevo. En nuevo tenemos diferentes cosas para crear, ¿no? Habíamos visto que, por ejemplo, más antes hemos creado el sólido, es este cuadradito que estamos manejando. Eh, o mejor dicho, hemos creado un objeto, pero en la capa inicial. Entonces, ese objeto ya es independiente de otras capas y de otros objetos. Entonces, todas estas cosas que están aquí especificadas las podemos crear. Y ya habíamos visto cómo creamos las cámaras, por ejemplo, ¿no? Así como se crean cámaras, también existen estas otras instructivas. Por ejemplo, la opción que dice texto. Yo creo que todos se ubican para qué sirve el texto. Entonces, solamente es hacerle un clic y escribir alguna cosa, ¿no? En este caso, el texto está en un color, creo, no muy... Y además un tamaño. Ah, por cierto, aquí a la derecha tenemos los configuradores del elemento que hayamos escogido, ¿no? Entonces yo lo voy a subir el tamaño, está en 30, lo voy a volver más grande. Ahora sí. Entonces ya está mi texto. Pero el texto no se va a ver. Ahí, ahí, ahí. Ahí recién se ve el texto, pero el texto no se lo veía cuando nosotros activábamos la opción de 3 dimensiones. Ahora sí. Ahí, este otro texto está de más. Este lo voy a borrar y este recién lo voy a mostrar. Pero el texto, miren, si yo no le activo la característica 3D, el texto desaparece porque estoy usando un espacio tridimensional en el cual no le estoy incluyendo al texto, entonces por eso es que desaparece. Ahora bien, ahora bien, ahora bien. Eh, una vez que le ponga el atributo 3D, recién va a aparecer mi textito. Entonces el texto viene con todos los atributos del texto, ¿no? El texto editable que nosotros conocemos a través de otros programas está aquí con las mismas características. Tipos de texto, colores, no sé, tamaños, seguimiento, interlineado, eh, ancho, alto, especificados y incluso estos otros detalles que están aquí abajo, ¿no? Todo eso son personalizadores del texto, de esa capa de texto que nosotros hemos creado. Sí, como es una capa de texto diferente e independiente, entonces se puede manejar igual, de manera independiente también. El texto, miren, si yo a este texto entro a sus características, por ejemplo, de transformar, y como ya está en el espacio 3D, diremos, entonces las rotaciones también me funcionan. Miren, yo puedo hacer que mi texto en la animación de vueltas, por ejemplo, como lo estoy haciendo ahora. ¿Sí?
en un sentido, ¿no? Vueltas en el otro sentido, ¿sí? Miren, cuando yo le hago estas vueltitas, se vuelve un poco borroso o pixelado, ¿no? Eso es por el consumo de RAM que tiene el programa. Pero ya, podemos hacerle así ese tipo de cambios. Y como ustedes ya han visto cómo cómo crear los puntos de animación para cualquier movimiento, entonces esos cambios nos van a salir según nosotros queramos, ¿sí? Entonces, por este lado, el texto viene definido así. A ver, otros elementos que nosotros podemos añadir. Le voy a hacer igual clic sostenido, nuevo, y donde dice, en vez de texto, le vamos a aumentar esto que dice sólido. Me dice las características del sólido, yo lo pongo a aceptar. Ya está. Entonces, este sólido no se muestra aquí, a no ser que yo le haga esto y recién se pone encima. Ahora, este sólido, ¿para qué nos sirve? Miren, yo voy a agarrar el sólido. A ver, de momento lo voy a volver todo sin 3D, ¿sí? Entonces voy a agarrar el que dice sólido, que se ha puesto encima. Miren, este objeto encima, ese es el sólido que estoy creando. Y a ese objeto que le hemos denominado sólido, yo lo voy a aplicar un efecto. Entonces aquí en el lado derecho, donde estoy dando vueltitas con el ratón, existen diferentes tipos de efecto. A ver, yo voy a buscar uno que me acuerdo inmediatamente, que se llama particular o partículas, algo así. Par- ya, aquí está. Particle System 2 dice. Entonces, ese lo voy a jalar directo al efecto. Y listo, ya está aplicado. Entonces, esto que dice particular, lo que hace es generar partículas, pero bajo ciertos parámetros que nosotros podemos personalizar. Miren, por ejemplo, aquí está aquí arriba al lado izquierdo, donde estoy dando vueltas también con el ratón, se especifican las características de esas partículas. Miren, aquí dice partículas y me dice el tamaño, diferentes cosas, ¿no? Miren, por ejemplo, estas partículas que he ido creando tienen esta característica. Miren, le estoy haciendo play y con el play hace como una lluvia de estrellas, diremos, pero partiendo de ese centro que está aquí, ¿sí? Y el centro lo podemos mover. Ese centro de donde, digamos, se emiten estas partículas. Y fíjense, son así definidas estas que por defecto estaban. Entonces, empezando de este primer comando, o mejor dicho, de esta primera pestañita que dice de qué tamaño van a ser, entonces fíjense cómo puedo hacer que esté más ceñido, o sea, que existan más partículas o menos partículas, ¿no? Así, o menos todavía. Entonces, al final mi animación va a ser más o menos así. Fíjense que cuando estoy animando y haciéndole clic sostenido con el ratón al timeline, o sea, a la línea de tiempo, se pixela, ¿no? Y ahí recién recobra su originalidad, diremos, o su resolución completa. Pero cuando lo estoy moviendo, se pixela porque eso es lo que hace el programa, trata de ahorrar el consumo de RAM para que lo veamos en tiempo real. Y bueno, entonces, este generador de partículas en su primera, ¿cómo se diría? En su primera configuración hace eso, ¿no? Ahora vamos a ver el otro aspecto. Dice eh, eh, longevidad, ¿no? O sea, cuánto tiempo van a durar las partículas una vez que hayan sido emitidas. Miren, si yo le pongo así harto valor del que por defecto estaba, entonces las partículas una vez que se emitan van a seguir emitiéndose y va a parecer como que nunca se acabarán, ¿sí? Ahora, si yo le reduzco esto hacia la izquierda, entonces van a emitirse y rápidamente se van a acabar.
¿no? Es como cuando vemos se dice, unas chispitas de San Juan, por ejemplo. Entonces, más o menos ese estilo de brillo tendría, ¿no? Fíjense. Entonces, eso es lo que hace este generador de partículas. Ya, más abajo dice posición. Entonces, nosotros al moverle este centrito, cambiamos la posición y a esa posición se refiere estos valores que tenemos aquí, ¿no? El radio dice, la siguiente pestañita. El radio, a ver, lo voy a ampliar la pestañita que tiene y el radio, ¿no? Miren, el radio es así, más ancho, menos ancho, tan menos ancho que al final es un punto, o más ancho que ya va a aparecer una especie de, em, digamos, una secuencia de partículas que se generan por varios puntos. Sí, entonces eso lo podemos controlar con ese detalle. Después más abajo dice radio en Y. Bueno, el anterior era radio en X, ¿no? Ahora el radio en Y nos va a dar esa otra característica. Fíjense. Entonces, cuando van emanándose las partículas, hacen este tipo de efecto, digamos. Y si también ensancho el radio en X, entonces vamos a tener ese tipo de efecto. Si aparte de eso le digo que dure más tiempo la emisión de partículas, entonces vamos a tener algo así, ¿no? Ya es como una lluvia, pero con diferentes orígenes. Y si no, y si queremos un solo punto, entonces le hacemos así, un solo punto con el radio en X y el radio en Y en cero, ¿no? Y listo, tenemos un solo punto que nosotros podemos mover a donde queramos, ¿sí? Ya, entonces el siguiente dice, o sea, los factores físicos del emisor de partículas, a eso se refiere esto que dice pi, Pisces o algo así. Entonces aquí dice animación, el primer botoncito, ¿no? Dice explosive, o sea, es como que estamos explosionando desde un origen estas partículas y por eso van y caen, digamos, ¿sí? Aparte de eso, tenemos todos estos otros aspectos que podemos nosotros igual personalizar. Miren, por ejemplo, dice fractal explosiva, entonces eso le cambia el, el tipo de, de cómo son emitidos y cómo se acaban las partículas. Bueno, es casi parecido al anterior. Luego dice twist, perdón. Twist es viento, bueno, remolino, ¿no? Miren, entonces mis partículas se emiten, pero en una forma así de remolino. Entonces, el siguiente, por ejemplo, es Tweety, o sea, no son tan lineales como en el anterior caso, sino las partículas ya como que chocan entre ellas en su trayectoria y es diferente, ¿no? Luego el otro dice vortex. Entonces, esto lo que hace es generar las partículas, pero de esta forma. Miren cómo es la idea, ¿no? De una especie de vórtice, algo así. Luego dice no, perdón, fire, fuego, ¿no? Entonces, esto me da la idea de que estuviera haciendo una llamarada. Aunque no es exactamente como una llamarada, pero podemos asemejarle si manejamos otros parámetros más. Miren, si quiero que sea fuego esto, pudiera disminuirle el- el fin de cada partícula. Luego también tendría que hacerle este ajuste, ampliarle no el alto, sino el ancho, y así va a aparecer que estuvieran siendo emitidas las partículas desde abajo hacia arriba, dándole una sensación de fuego. Aunque todavía no está completo, ¿no? Veamos más abajo. Para esta característica del fuego, tendríamos que también ver esto de la velocidad, qué tan más veloz va a ser, qué tan menos veloz. Otro, el que dice intervalos de velocidad, entonces jugar también con esto, cosa que nos dé otros valores.
el lugar que dice gravedad, también podemos controlar la gravedad, ¿no? Qué tan rápido, o sea, que la gravedad, ¿hacia qué lado va a ir? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Puede ser hacia arriba en este sentido. Luego, un segundo ahí. Ya listo. Entonces ya está hecha la gravedad. Ahora nos vamos a la resistencia, nos dice. La resistencia nos va a dar eso. O sea, se refiere a la resistencia del aire o de los elementos que estén cercanos. Luego la dirección está hacia arriba, ¿no? Nosotros podemos hacer que se vaya a un costado, al otro, o igual que antes hacia arriba. Luego tenemos un controlador extra que igual nos hace cruzar las direcciones. Más abajo tenemos el tipo de partícula, ¿no? Dice aquí que va a ser partículas en forma de líneas, ¿no? Como está aquí, line. O también tenemos todas estas otras variantes. Pueden ser stars, o sea, estrellas, ¿no? Como que se emiten y estrellas van yendo hacia arriba. Pueden ser, aparte de estrellas, estas otras, como esferitas. Pueden ser estas otras, igual parecidas a esfera, o puntos desenfocados, como si fueran luciérnagas y cosas así. Entonces podemos ir configurando cada uno de estos detalles, si se dan cuenta, basado en un emisor de partículas, que es algo muy interesante en el programa After Effects. O sea, el emisor de partículas, como lo usamos para diferentes cosas que necesitemos, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, burbujas. Y tenemos todos estos detalles que están aquí abajo expresados, ¿no? Tenemos polígonos, tenemos diferentes cositas. Tenemos así, tenemos, por ejemplo, estos otros detalles que están especificados en cada uno de estos ítems, de estas cosas que nos aparecen. Y por cierto, este generador de partículas tiene otros plugins, ¿no? Plugins que le podemos aumentar al programa After Effects, y gracias a estos plugins tenemos más cosas todavía en las partículas. Por ejemplo, en el caso del fuego, nosotros hemos escogido fuego aquí arriba, ¿no? Si se acuerdan, Fire. Entonces, en el caso del fuego, tiene las llamaradas de fuego, pero personalizables también. Y así podemos hacer miles de variantes con cada una de estas cosas que estemos nosotros agarrando. E incluso podemos generar alguna idea de humo con con este generador de partículas. Solamente es especificar cómo van a, o sea, dónde se van a emitir, el emisor si va a ser vertical, horizontal, si luego de la emisión va a durar cierto tiempo más o cierto tiempo menos. Entonces, esos detalles le dan la característica y personalización a este jueguito de, de de ver cómo vamos a lograr esa sensación. Sí, entonces todo esto lo podemos verificar aquí. Y también podemos hacer que se personalicen, ¿no? Y haciéndole los cambios respectivos, entonces nuestro generador de partículas va a hacer algo en particular. Va a hacer algo en concreto, mejor dicho. Y así podemos hacerle todo tipo de cambios. En algunos casos, como si se han dado cuenta, tarda un poco en procesar, ¿no? Pero eso es porque
va pensando, va actualizando, no sé, cosas así. ¿Sí? A ver, denme un segundito, por favor. A ver, entonces, como les decía, podemos instalar plugins que nos van a permitir ampliar estas cosas de las partículas, ¿no? Nosotros hemos aplicado aquí, si se han fijado, el que dice Particle System 2, ¿no? Y también hay otro que dice Particle World. Entonces, son diferentes porque cada uno tiene sus propias configuraciones. Y así como aparecen estos generadores de partícula, si instalamos plugins, también van a aparecer otros generadores de partícula. Entonces, cada generador de partículas tiene algún atributo en particular que le hace, eh, que le hace ser más realista respecto a cómo va a generar estas cosas. Incluso hay otros generadores de partículas que no lo tengo instalado acá, que te permiten hacer que las partículas tengan, por ejemplo, una interacción con otros elementos. Eso quiere decir que podemos poner, por ejemplo, alguna especie de base, de, por decir, una especie de base a donde vayan cayendo las partículas y puedan rebotar. Entonces, cosas así, por ejemplo, extras tienen los otros generadores de partículas, que en estos que serían básicos no están incluidos, pero ya por lo menos tienen una idea de cómo podemos generar este tipo de elementos gracias a uno de estos efectos que sería el partículo, ¿no? Pero si se han dado cuenta también, primero lo que he hecho es generar un objeto que se llamaría sólido. Una vez generado el objeto sólido, recién a ese sólido le aplico el efecto que voy a usar. Entonces, lo que hace el efecto es agarrar el sólido ese y convertirle en eso que dice hacer el efecto, ¿no? En este caso estamos usando su efecto que le hace eh, generar partículas de diferentes características. ¿Sí?
Entonces, ese detallito lo pueden ir haciendo pruebitas, haciendo diferentes variantes, no sé, y van a ver que interesantes cosas se hacen con estos elementos así. Y lo bueno es que podemos jugar con sus características, ¿no? Sí, miren, aquí por ejemplo una especie de algo parecido a un fueguito, pero en base a cubos. Entonces, incluso el color podemos nosotros cambiarle. Miren, aquí hay un lugar donde me permite jugar con los colores y así puedo hacer interesantes cosas que se vayan moviendo. Estos atributos son muy geniales en el After Effects, así que eh, en sus datos de ocio van a poder ver cada una de estas características y son interesantes, por cierto, ¿no? Entonces podemos jugar con estos atributos que tiene el programa. Y, y manejando los parámetros adecuados podemos llegar a generar cosas muy interesantes. Incluso haciendo que sus generadores sean no tan lineales, sino randómicos, o sea, que se generen al azar y cosas así que le van dando ese otro toque a la animación que estemos haciendo. Sí, a ver, alguien me escribió algo. Aquí Luis nos dice, ¿no? Está descargando algunos plugins. Ah, genial. Entonces vean cuáles son compatibles con las versiones del programa que están usando y, y, y a experimentar, ¿no? Porque los plugins tienes que aplicarles a algunos de estos objetos y una vez aplicados ya hacen diferentes cosas. Y eh, bueno, también existen un montón de tutoriales para aplicar en concreto algunos plugins. Ojo que algunos plugins no son compatibles con todas las versiones, ¿no? Algunos plugins son más compatibles con las versiones superiores, otros con versiones inferiores. Y esa discreción también hay que ver para ver si los reconoce o no en esta parte donde dice efectos y ajustes predeterminados. Ah, no, preestablecidos, perdón. Entonces ahí todos los plugins se van a instalar y, o mejor dicho, van a aparecer los que tengamos instalados y nuevos. Y cada plugin tiene una característica o tiene algo que le hace hacer a las cosas. Hay plugins que están diseñados para así como estos emisores de partículas. Hay plugins que están diseñados para textos, o sea, le hacen hacer diferentes cosas a los textos. Hay plugins que nos permiten jugar con las texturas de elementos así como fotográficos o elementos que se le llaman mapa de bits. Hay plugins que nos permiten jugar con las luces, otros plugins que nos permiten jugar con los desenfoques y bueno, es todo un universo también esto de los plugins. Entonces es otro mundo aparte esto de los plugins que nos permita instalar el programa After Effects. ¿Sí? Entonces yo les invitaría a que puedan ir probando inicialmente con los efectos que ya tiene el programa. ¿Sí? Y después van a ir viendo qué otras características pueden hacer. O mejor dicho, en cada efecto, qué cosas podemos ir haciendo. ¿No? Aquí, por ejemplo, hemos aplicado el efecto que es particle, ¿cómo era? Ay, ya me olvidé. Particle, ahí era particle system, pero 2 decía, ¿no? Ahí está. Particle System 2. Entonces, si yo no quiero ya usar estos efectos, entonces solamente le hago un clic aquí, quizás, y listo. Y ya está normal como estaba antes, el sólido al cual le he aplicado. Ahora aquí le voy a aplicar el otro que dice Particle Word. Ya lo voy a jalar, estoy haciendo un clic sostenido y lo suelto ahí. Listo.
Al particle board, si se dan cuenta, es parecido, miren, igual también tiene un emisor que tiene un inicio y empiezan a salir como que las chispitas así. Y también tiene sus propios configuradores. Algunos de los atributos van a ser parecidos, otros ya van a tener otras cosas para hacer. Miren, por ejemplo, dice grid position, o sea, dónde va a ser su límite y cosas así. Miren, varían ya las configuraciones que tiene el emisor de partículas, a diferencia del anterior, ¿no? Algunos se parecen, pero en otros ya tenemos otros aspectos para configurar y entonces esas diferencias son las que nos servirían de mucho cuando estamos haciendo un tipo de animación. Miren, por ejemplo, aquí el que dice Fire. A ver, y lo voy a poner abajo y listo. Entonces, en teoría, ese es su generador de fuego, pero tiene un límite, ¿no? Y si se dan cuenta, el límite nosotros lo podemos manejar de esa forma incluso. Es un emisor de fuego en teoría, entonces podemos ver que otros elementos para configurar nos dan las personalizaciones y con cada una de estas cosas podemos seguir haciendo pruebas, haciendo cambios que nos van a permitir hacer más cositas. Miren, por ejemplo, aquí dice flor, o sea, cómo va a actuar el piso. En este caso no tengo un piso para el fuego que se está yendo arriba, pero, eh, pero algunas cosas se parecen, ¿no? Por ejemplo, eso que dice partícula, dice que son líneas o también igual todas estas cosas que están acá. Y algunos son los mismos o parecidos. Sí, entonces todos estos nos hacen diferentes estilos de movimientos. Entonces, si se dan cuenta, podemos hacer un montón de adaptaciones de estos efectos, ¿no? Sí, estamos solamente viendo dos en este momento, los que tienen que ver con generadores de partículas, pero hay un montón de otros efectos más que en tanto nos alcance el tiempo los vamos a ir también
viendo en las clases, ¿no? En la siguiente vamos a ver otro de los aspectos que es hay otro de los aspectos que podemos ver, por ejemplo, cuando insertamos un video en particular y hay una función de estas versiones de After Effects que nos permite hacer que le hagan un seguimiento a estos videos. Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente. Y de momento me gustaría que ustedes vayan experimentando con estos generadores de partículas con sus configuraciones, como estamos viendo por acá. Pueden probar con estos que vienen por defecto en el programa, que dicen, ¿no? Particle System 1 o 2 va a aparecer en sus equipos, o el otro que dice Particle World. Y también si tienen el tiempo de instalar, entonces pueden instalarle e instalar otros plugins que tengan que ver no solo con partículas. Hay un montón de plugins disponibles y libres en el internet que pueden descargarles y después instalarles para que se adhieran o se adicionen a este lugar donde dice efectos y ajustes preestablecidos, ¿no? Pero el truco, digamos que es generar primero un sólido, como hemos nosotros generado acá, y el sólido va a tener o mejor dicho, al sólido le aplicamos el efecto, y ahí recién las partículas van a funcionar, ¿sí? Y esto también funciona, si no me equivoco, en, en 3D. Miren, voy a ponerle todo en 3D y seguramente vamos a poderle ver de cualquier vista. ¿No? Miren. Entonces las partículas ya se están generando bajo un criterio tridimensional ahora. Y aún eso los podemos controlar con estos configuradores y personalizadores que tenemos por acá. Y si no, entonces usamos nomás todo en el plano y ya no necesariamente en el espacio. Y todo puede ser de frente. Entonces, eso dependiendo de cómo estemos planteando la animación que estemos haciendo. Y como ven, tiene un montón de posibilidades el hecho de usar, por ejemplo, los atributos tridimensionales aplicados a algún emisor de algo. Y ahí recién se van viendo más potencialidades del programa. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido estos aspectos que estamos viendo ahora de los generadores de partículas en el After Effects? Que son interesantes, ¿verdad? A ver, aquí Luis nos dice, este sí me gustó. Sí, es muy interesante todo esto de los generadores de partículas y hay que saber cómo aplicarles porque tiene un montón de aplicaciones. Luego también vamos a ver cómo podemos enlazar un efecto con otro. Entonces vamos a poder hacer como que, incluso con este generador de partículas podemos hacer que tenga seguimientos a algunos otros, ¿cómo se dice? A algunas trayectorias que nosotros determinemos y al final el generador de partículas va a moverse como si estuviera, a ver, imagínense en lo real como si estuviéramos haciéndole una soldadura alrededor de algo, por decir. Sí, a ver, alguien nos escribe allá que dice se pueden hacer muchas cosas, los efectos, pero es algo complejo. Sí, sí, ese detalle es cierto, de que eh, o sea, tenemos que sí o sí tener una idea bien clara de cómo funcionan sus atributos de personalización, porque eso, conociendo eso, recién vamos a poder eh, conseguir lo que es ¿cómo se diría? Vamos a recién poderle usar con toda su potencialidad un efecto en particular que estemos aplicando, ¿sí?
Entonces, pero esto no es tan inmediato, así que por eso tienen que hacer pruebitas ustedes, pruebas y más pruebas. Sí. A ver, alguien me pregunta, ¿y cómo se instalan los plugins? Bueno, si los has descargado ya, no sé si vendrán comprimidos o directos en ejecutables, entonces los plugins solamente hay que hacerles un clic con el botón derecho y buscar una opción que dice ejecutar como administrador o algo así y listo, ya se instala. En algunos plugins vienen, ¿cómo se dice? Con una llave, ¿no? Eso quiere decir que tiene una especie de número de serie que recién activa el plugin. Entonces, en algunos casos, cuando los descargas, también te descarga la llavecita esa. Y en otros casos es libre, ¿no? Tendríamos que ver cuáles plugins son. No recuerdo en este momento cuáles plugins son libres y cuáles tienen sus llaves, pero eso es viendo lo que está disponible en el Internet. Y bueno, para instalarles es eso nomás, ubicar el plugin necesario. Debe haber en la página que pudieran encontrar un lugar donde diga descarga de plugin tantos, tantos, así. Entonces ustedes activan el botón, tal vez les mande a otra página o tal vez directamente ya se los empiece a descargar. Una vez que termina de descargar, no sé cómo lo hubiera descargado, si lo ha descargado en un archivo comprimido tipo RAR o zip, entonces hay que descomprimirle, ¿no? Y recién nos muestra el archivo instalador. Ahora, en otros casos, directamente en el momento de descargar ya nos descarga el archivo completo o listo para instalar. Entonces, esos detallitos hay que verificar y una vez bien verificado, entonces recién vamos a instalar los plugins y los plugins con el nombre del plugin que se ha instalado debería ya de aparecer en esta parte que hemos visto. O sea, debería de aparecer en este lugar que dice efectos y ajustes preestablecidos, solamente con el nombre del plugin con el que se instala, ¿no? Con el nombre con el cual se instala, mejor dicho. Entonces, esos detalles tienen que verificar. Y hay como les digo, hay todo un universo de plugins. Incluso los que venden programas y archivos y discos de programas, ellos también tienen una especie de librerías de plugins. Entonces, ahí ya, si son plugins serializados, ellos ya con los números de serie más te venden. Entonces, esos detallitos pueden hacerle, como les digo, en sus datos de ocio y van a ver que interesantes cosas van a salir de hacer personalizaciones muy concretas en esto del manejo de los plugins. Sí, bien. Entonces, esto lo vamos a seguir ampliando, ¿no? Esta es una primera mirada que le estamos haciendo, un primer acercamiento al manejo de los plugins. Bien. ¿Qué tal? ¿Tendrán alguna duda, consulta o cosa parecida de lo que hemos estado viendo hoy? ¿O algún comentario acerca de estas cosas que recién le estamos dando una primera mirada, ¿no? Ojo que todos estos efectos que vienen con el After Effects
ya son aplicables con la técnica 3D. Entonces, desde las partículas hasta otras cosas que hagamos, van a poder verse también cuando, o sea, también se van a ver con los atributos en 3 dimensiones cuando le activemos estos bloques, ¿no? Ese detallito lo van a tener en cuenta cuando necesitemos hacer ese tipo de ajustes, pero ya eh, aplicados al espacio tridimensional. ¿Sí? Bien. A ver, alguien nos escribió algo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, se entiende, dice. Ya, perfecto. Entonces, les vuelvo a repetir, ¿no? Necesitamos hacer prácticas con estos personalizadores de los diferentes efectos que pueden haber. Y a ver, si tienen un poco de tiempo, entonces, aparte de estos que generan partículas, pueden ir viendo también los otros aspectos, ¿no? Que tenemos aquí, por ejemplo, miren, tenemos, por defecto el After Effects ya tiene todos estos efectos instalados. Y por ejemplo, dice animación de objeto. Bueno, en este caso están algunos en inglés y otros en español, ¿no? Por ejemplo, dice animación de objeto, baile de cartas, bala acción, o sea, acción de balón, bubbles, o sea, burbujas, Disle, ahí no recuerdo qué hace, hair, o sea, cabellos, y ahí está también los que dicen partículas, también hay otros que tienen que ver con los píxeles, y miren, todo esto está disponible para que podamos aplicarle a estos a los elementos que hayamos escogido. Miren, incluso tenemos dispersión, clásico, espuma, mundo, ¿qué dice? Mundo marino, o sea, una especie de semejanza de cómo se mueve el agua, no, que cómo se mueve con el agua los objetos vistos a través del agua, dirán. Entonces, estos efectos ya son aplicables a un sólido, como hemos visto en este ejemplo, ¿sí? Entonces, vean algunos y gradualmente le vamos a ir entendiendo cómo funciona la lógica también del programa. ¿Listo? Entonces, eso ya es, y ya les invito a que ustedes por su lado también vayan haciendo pruebitas con las personalizaciones, como hemos visto acá de los archivos, y van a ver que van a salir muy, muy interesantes cosas. Y sobre eso también hay un montón de tutoriales en el internet, ¿no? Así que eh, vayan introduciéndose de a poco y luego lo van reforzando con ayuda de algunos tutoriales y van a ver qué interesantes cosas van a salir. No solo para animación, también nos sirve para hacerle ¿cómo se dice? Una pausa en determinado momento y podemos usarlo como fotografía. O sea, exportar eso como fotografía, pero ya una fotografía de buena resolución de un momento de una animación en particular que estamos haciendo. ¿Sí? Ya. Bien, a ver, no sé si habrá algún otro comentario, alguna observación, cosas así. Y si no hubiera, entonces vamos a concluir con la clase. Y como les había dicho en el mensaje de WhatsApp, ah, vamos a dedicarle una media horita más en la siguiente clase para completar algunos puntos que no hayan estado muy, ¿cómo se dice? Muy cabales en esta clase. ¿Sí? Ya. Entonces, si no hay alguna observación, algún aporte, vamos a concluir la clase. ¿Listo? Entonces, el reencuentro va a ser directamente el martes. Ay, no recuerdo qué fecha es. Martes, ¿dónde está? Martes 26 de julio. Y ahí continuamos con más cositas de esto que estamos empezando a ver acerca de los efectos y ¿cuál es el término que usa? Efectos y ajustes preestablecidos, ¿sí? Ya. Bien, entonces concluimos la clase.
Descansen muy bien. Otra vez mil disculpas por esto de la hora y os encuentro el siguiente martes. ¿Listo? Buenas noches y cuídense mucho. Hasta la siguiente clase. Chao, chao.